Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que tú estés viendo este video, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Católica del Táchira. Cursamos segundo año de la carrera Gerencia de Empresas y Mercadeo. Venimos a explicar el proceso de disolución de las sociedades mercantiles. A continuación, el orden de los compañeros que vamos a exponer dicho proceso. En primer lugar, mi persona, María Gabriela Hernández, Christopher Carvajal, Ashley Guerrero, Rochi Colmenares, Luis Baquedano, Andrea Cáceres y Wendy Calisto. La sociedad mercantil es un ente de existencia finita. Su fin puede estar determinado por distintos motivos, pero siempre trae una serie de consecuencias de relevancia económica. En el mundo de los negocios encontramos con mucha frecuencia ante la circunstancia de hecho en el cual una sociedad se ha disuelto. Tal evento tiene gran importancia jurídica. En muchos casos, tal situación origina otros actos tendientes a extinguir de un todo la existencia de lo que tenga relación con la sociedad. En otros casos, el ente sigue funcionando como si no se hubiese producido tal causa. Nuestra postura no es la clásica, por ello esperamos con humildad que sea objeto de críticas y comentarios por parte de nuestros maestros. Pero, ¿qué es el proceso de disolución de las sociedades mercantiles? La disolución de una sociedad es la primera fase previa a la extinción de la sociedad mercantil. Con la disolución se abre el proceso de liquidación de la sociedad. La terminología. Uno de los problemas más frecuentes con los que se topan los estudiosos de la ciencia jurídica es el referido a la terminología. Es usual que un término tenga un significado distinto al conocido vulgarmente. Tenga dos o más significados en una misma rama del derecho o significados distintos en diferentes ramas de la ciencia jurídica. Constitución y la disolución de las sociedades mercantiles. La Constitución de una sociedad se inicia, al igual que otras compañías, con un acto especial que se denomina constitutivo y se concretiza en el otorgamiento de un documento público o privado. Esto menciona ya en el artículo 211 del Código de Comercio y deberá contener los requisitos establecidos del artículo 214 del ya mencionado Código de Comercio, con el fin de establecer o se efectúe el correspondiente pago y tenga a partir de allí carácter de personalidad jurídica. Para constituir una sociedad, los socios deben aportar como mínimo un 50%. Este 50% deberá ser de capital social, y el capital social quiere decir dinero, y el otro 50% deberá ser aportado por el medio de especias. No obstante, el pago de ello no quiere decir que estos socios no van a aportar más en esta sociedad, porque en aquellos casos, en el artículo 314 del ya mencionado Código de Comercio, nos habla de que hay que pagar o hay que hacer alguna prestación obligatoria o pagos complementarios, y pues por lo tanto los socios están en la obligación de cumplir. La disolución de una sociedad mercantil será disuelta cuando, en presencia de cualquiera de las causas previstas ante la ley o en uno de los estatutos, inicie un proceso que culmine con su extinción como un ente jurídico, pues previo a la liquidación que de la misma se esté realizando. Ante tal situación, la sociedad como tal mantiene su personalidad jurídica, pero su fin se transforma. ¿Qué quiere decir que su fin se transforma? Que pues ya no va a ser el mismo, porque ya no podrá continuar explotando el objeto para el que fue constituido, porque solamente este subsistirá como como un efecto de liquidación. La fusión. La fusión es el efecto de unir dos o más sociedades en una sola entidad jurídicamente independiente. El concepto de fusión como tal de sociedades implica la disolución de una o varias empresas jurídicamente independientes. Con la subsistencia de una y el nacimiento de otra nueva, va a absorber los derechos y las obligaciones de las empresas, de las sociedades ya mencionadas. Las sociedades se fusionan generalmente para que aumente los ingresos de las sociedades que se están fusionando, para disminuir los costos de producción, para disminuir los costos de distribución, para disminuir los intereses de los capitales ajenos y para aumentar la productividad de la empresa. En este caso, aumentar la productividad de la empresa quiere decir que son las utilidades, las utilidades distribuidas. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañera Ashley Guerrero.
sociales serán disueltas cuando se presenten cualquiera de las causas establecidas en la ley o en los estatutos. Inicien contra la sociedad un proceso que culmine con su extinción como ente jurídico ante tal situación. La sociedad seguirá manteniendo su personalidad jurídica, pero solamente para efectos de su liquidación. Algunas de las causas son la expiración del término fijado en el contrato social, la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la empresa, la pérdida de las 2/3 partes del capital social y que el número de los accionistas sea inferior al mínimo establecido en la ley y la manifestación de la voluntad de los socios tomando en cuenta el contrato social. En el caso particular de las sociedades en nombre colectivo serán disueltas ya sean por la muerte, o el retiro de los socios. Efectos de la disolución. El hecho de que exista varias formas de disolución no implica que los efectos de esta varíen en cada caso. Y es que la disolución, cualquiera la que sea el modo en que se produzca, comparte como efecto principal la apertura del periodo de liquidación. La sociedad disuelta sigue subsistiendo y manteniendo su personalidad jurídica con todos los atributos que le son propios. La disolución también produce algunos efectos por parte de los socios, que es en la de el derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales se sustituye por el derecho a participar en el patrimonio resultante de su liquidación. Causas contractuales. Vencimiento del término. Siendo planta de aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes en materia mercantil, pueden los socios acordar concertadamente eventos que marcarán la disolución de la sociedad. Entre estas causas, el legislador ha de señalar quizás la más frecuente o la más común, como sería el caso de la explicación del término establecido para la duración de la compañía. Se ha debatido en doctrina si estas causales operan en pleno derecho o si se requiere que el socio ratifique la voluntad de disolver la sociedad. Disolución de los socios. Así como hemos sostenido que los socios prorrogan la duración de la sociedad sin importar que hubiese vencido el término pautado en su duración. Entre otras causales son todas aquellas circunstancias totalmente volítimas o concertadas que una u otra manera producen consecuencias en la disolución de la sociedad por actos o hechos imputados a los socios. Causas extracontracturales. Impunibilidad del cumplimiento de la sociedad, la quiebra de la sociedad, la pérdida del capital o la pérdida social de los términos, o la muerte o quiebra de los socios y la voluntad de ley. Gracias. Yo les vengo a hablar ahora de dos temas en específico. El primero de ellos es la prescripción en la disolución de una sociedad mercantil. Primero que todo hay que tener en cuenta el concepto de prescripción. Es un concepto jurídico que engloba términos como la extinción de derechos por un lado y la adquisición de cosas ajenas por el otro. Si relacionamos este hecho con la disolución de una sociedad mercantil, hay que mencionar que los derechos de los socios de una compañía se extinguirán a los 5 años de haberse disuelto esta empresa o en este caso la sociedad. Claro, siempre y cuando el acta de disolución haya sido registrada y establecida según el artículo 218 del Código de Comercio venezolano. El otro aspecto que yo les voy a mencionar son los tipos de disolución de una sociedad mercantil, específicamente de uno de ellos, la disolución parcial. ¿Qué es la disolución parcial de una sociedad mercantil? Es la extinción del vínculo jurídico que existe entre una de las partes y la empresa o en este caso la sociedad. En otras palabras, es el término de la relación que existe en una de las partes de la sociedad, pero esta continúa con su existencia jurídica, colocando para liquidación solo alguno de la totalidad de los bienes que posee, con la finalidad de devolverle el capital al socio saliente. Causas de la disolución parcial. Existen 3 causas: la muerte, la renuncia o la exclusión de alguno de los socios.
Sin embargo, hay que saber diferenciar cuando estas causas pertenecen a la disolución parcial o pertenecen a la disolución total. Forman parte de esta última cuando la sociedad está compuesta por apenas 2 socios, o si siendo varios los socios, solo queda uno de ellos. De manera independiente, una de las causas de la disolución parcial es la comisión de actos fraudulentos o dolosos. Por último, podemos encontrar los efectos de la disolución parcial, que al igual que las causas son 3. La primera es la disminución del capital social de la compañía. La segunda es el surgimiento de la responsabilidad del socio saliente con cualquier tipo de operación pendiente que tenga dentro de la empresa al momento de su separación de esta. Y por último, y como tercer efecto, podemos encontrar que la empresa puede retener el capital de este socio saliente mientras se concluyen las operaciones pendientes anteriormente mencionadas. Lo que no puede hacer la empresa es utilizar este patrimonio para realizar cualquier tipo de operación diferente. A continuación, mi compañera Andrea Cáceres. En este caso hablaremos de la disolución total. Esta hace referencia a la extinción de las sociedades. Es cuando desaparece la persona jurídica y se hace la liquidación de los bienes de dicha sociedad. En el artículo 244 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles establece que las sociedades, luego de estar disueltas, conservan su personalidad jurídica para ser liquidadas y se transforma su finalidad social. También cambia la representación legal hacia los liquidadores. Entre las causas de la disolución total están las obligatorias y las no obligatorias. Entre las obligatorias está por expiración de plazo estipulado en el contrato social. Esta modificación se deberá acordar necesariamente antes de que concluya el término fijado, debido a que al pasar el tiempo estipulado los socios no están en potestad de acordar una prórroga, ya que se disuelve el pleno derecho. En la realización habitual de los actos ilícitos, en el artículo 11 del Código Penal da la posibilidad de imponer la disolución como pena de un solo acto ilícito. De acuerdo al artículo 3 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, señala que las sociedades que tengan un objeto acto ilícito serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación. Esto para hacer a petición de una persona o el Ministerio Público. Entre la disolución total no obligatoria es aquella que cuando ocurre un acto subsanable no se quiere remediar, plasmado en el artículo 232 y 233 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Entre estas están por imposibilidad de realizar el objeto principal de la sociedad o por su consumación. Esta es esencial para la realización de un fin común que constituya el objeto y finalidad social. Al hacerse imposible la realización de dicho objeto y al quedar consumado no existe razón que justifique la existencia de aquella sociedad. En otra sería por acuerdo de los socios. Los socios pueden acordar en cualquier momento la disolución de la sociedad. En la fracción séptima del artículo 60 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles se establece que los socios pueden consignar en la escritura constitutiva los casos en los que la sociedad se disolverá anticipadamente. Otra sería la pérdida de las 2/3 partes o más del capital social. En este caso no tendrán los medios para continuar y sin capital suficiente no se podrán desarrollar las actividades que constituyen su objeto, por lo que se debe proceder a su disolución. Y por el número de accionistas, si llega a ser inferior a 2 en cuanto a las sociedades anónimas y la comandita por acciones, o si las partes de interés se reúnen en una sola persona. Esto en cuanto a las sociedades de nombre colectivo y en comandita simple, y también las de responsabilidad limitada. Muchas gracias. Y yo les voy a hablar sobre la liquidación y clases de liquidación de las sociedades mercantiles. Se entiende por liquidación al conjunto de operaciones necesarias y precisas que se dan después de realizada la disolución para dar fin a los negocios pendientes. Esto quiere decir que es la terminación de las actividades, la realización de los activos para pagar los pasivos y la distribución remanente de los bienes entre los socios.
Después de disuelta la sociedad, esta deberá conservar su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. La liquidación es la parte final del estado de disolución. Para esto se va a realizar un acta constitutiva en donde se van a establecer las medidas de práctica de la liquidación en la sociedad y el modo de elegir a los liquidadores. Las clases de liquidación de las sociedades mercantiles es judicial, que es la que proviene de sentencia que declara la quiebra de la sociedad o la nulidad de la misma por un objeto ilícito o por practicar actos ilícitos. Y la no judicial, que es la liquidación que toma su origen de cualquiera de las causas de disolución a las que se ha hecho referencia, incluyendo la expiración del término. Los liquidadores son representantes legales de la sociedad. Esto quiere decir que cumplen funciones de representante o de gestión de los negocios similares a la de los administradores, pero sin necesidad de apoderamiento. El representante de la liquidación deberá seguir una serie de pasos, como primero, elaborar una lista de todos los acreedores. Segundo, elaborar una lista de todos los activos que se van a poner en venta de la empresa. Y tercero, elegir de qué modo se van a distribuir esos ingresos de esas ventas a los distintos acreedores. Existen dos tipos de acreedores. Están los preferentes con garantía, que son todos aquellos a los que se le van a devolver su inversión, porque está respaldada por un bien. Y están los ordinarios sin garantía, que son todos aquellos que cobran antes que los demás, como el gobierno, el representante de la liquidación y algunos trabajadores. El nombramiento de los liquidadores se hace por un acuerdo de los socios, una junta de accionistas o una asamblea de accionistas en donde todos se ponen de acuerdo y hacen el nombramiento de los liquidadores. O, si es a petición de un socio, la autoridad judicial tomará medidas en el asunto y hará el nombramiento la autoridad judicial. La actuación de los liquidadores. En una sociedad pueden haber uno o varios liquidadores. Ellos trabajarán conjuntamente y responderán a todos los actos realizados que estén excediéndose a su encargo. La posesión del cargo. Toma de posesión del cargo. La toma de posesión del cargo de los liquidadores es que después de que nombren a los liquidadores, estos deberán tomar su cargo como liquidador, pero deberán inscribirse en un registro de comercio, su designación. Si no se hace este requisito y ellos no toman su cargo, los administradores seguirán sus funciones normales, pero no pueden dar inicio a nuevas operaciones. Los atributos y obligaciones. Todos los liquidadores tienen tanto atributos como obligaciones. En la doctrina del derecho se llaman poderes y deberes, ya que se va a ejecutar un deber, pero a la vez van a tener el cumplimiento de una obligación. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos van a concluir las operaciones pendientes, van a vender todos los bienes que se encuentran en la empresa, van a hacer o elaborar unas cuentas de gestión mediante un balance de comprobación anual, en el artículo 38 del Código de Comercio. Ellos deben liquidar a cada socio su haber social y durante 10 años van a mantener un depósito después de la liquidación, después de que culmine la liquidación. Como último punto está el reparto del haber social a los socios. Es decir, que los liquidadores, después de culminadas las cancelaciones de todas las deudas, deben dar a cada uno de los socios su haber social o lo que le pertenezca según la ley que se haya establecido. Gracias.